y fuerte, y no sé, es una idea que nos echa un poco para atrás. Y al mismo tiempo, ahora mismo España, como podéis ver, es una unión de muchas culturas muy distintas. Entonces, no podemos reivindicar que haya una sola idea de España, es imposible. Muy bien, chicos, entonces vamos a hacer preguntas. Muy bien, muy interesante. ¿Es conocido el origen de la lengua euskera? No. Hay mucha controversia en ese tema porque, como dijo Albertín, el indoeuropeo es como una lengua grande de la que derivaron las diferentes ramas del inglés, del castellano, del francés. Pero la rama del euskera todavía no... Bueno, que yo sepa, todavía no se ha encontrado. No, ni siquiera se encuentran similitudes con cualquier otra lengua. Lo único que, bueno, se habla de un origen un poco mítico quizás, que es que el euskera pudo haber sido la lengua de la Atlántida, del continente perdido. Pero eso es todo. También, tal vez quiera lo pregunto porque hay alguna hipótesis que dice que viene del Cáucaso, que está relacionado con las lenguas del Cáucaso. Sí, y es Uzbekistán, que no es el Cáucaso. O sea, son hipótesis, realmente no se sabe cómo dicen. Pero hoy en día, bueno, en castellano hay algunas palabras que provienen del euskera, como la palabra izquierda. Esa palabra suena a vasco porque hay muchas Qs y muchas Ks. Pero el vasco últimamente también ha adoptado palabras del castellano, pero las adoptan, pero las ponen a su manera. Por ejemplo, la palabra aeropuerto en vasco es aeroportuak. Es la palabra castellana adaptada al euskera. O la palabra tabaco en euskera es tabacoak. Hay otra cosa un poco interesante acerca del euskera, que es que, bueno, aparte de que ha adoptado muchas palabras del español y de, bueno, pues a lo largo de toda la historia de España, supongo que también del latín, que el vasco en un primer momento, bueno, esto no sé si lo sabéis, pero el vasco en un primer momento era una lengua aglutinante, una lengua que no se conjugaba, pero hoy en día adoptó las declinaciones del latín, tenía varios casos y, bueno, creo que tiene alrededor de 15 casos, el latín solo tiene 5. O sea, que imaginaos lo complicado que es. Si alguien va a una de estas regiones y está en español, ¿pueden entender? Sí, entender entienden, porque el idioma, como digamos, el idioma nacional es el español, pero ellos buscan que la gente también hable catalán. Sí, muchas veces si vas a un bar o a algún sitio y no les pides en su lengua, hacen como si no te entendiesen y te dicen que no te entienden. Sí, las zonas más radicales del País Vasco incluso les puede sentar mal que les hables en español. Sí. La pregunta también era no solo si te entienden a ti, sino un castellano, si va a Cataluña, entiende catalán. O gallego, tal vez eso. Quizás sea el gallego y el catalán los más fáciles de entender, pero no vas a entender un 100%. Hay cosas que te van a sonar y cosas que no. Pero si vas al País Vasco y te hablan en euskera es imposible, totalmente imposible. Cuando se dirán los paredes que España es diferente, ¿se refería a las lenguas o otras cosas? Bueno, la frase de España es diferente, viene un poco por todo lo que es la cultura, porque, bueno, a mí me hace gracia que en España somos muy, para decirlo en inglés, muy laid back, muy tranquilos, y eso es bastante diferente, por ejemplo, a Estados Unidos. Yo cuando he venido aquí me he quedado impresionado con la cantidad de cosas que hacéis al día, de actividades. En España eso no podría ser. La gente tiene que estar tranquila. Y aparte, bueno, claro, las lenguas es algo muy, yo creo que muy importante a la hora de poner como argumento eso. Pero de todas formas, mucha gente no sabe, no tiene ni idea de que hay esta diversidad de lenguas en España. Entonces, no sé, es más un estereotipo que otra cosa. ¿Más? ¿Cómo tú crees que se debe resolver el problema de la división que está ocurriendo, como que no tienen el nacionalismo? Yo es que no creo que sea un problema. No creo que sea un problema. Y esa división con la región vasca, Yo creo la ETA, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que el problema no es la lengua, porque hay muchos países que tienen diferentes lenguas y no hay este alboroto que hay en... ¿Alboroto? Este problema que hay en España.
Yo creo que volvemos al principio, se está usando el que hay diferentes lenguas y que entre sí es imposible, es muy complicado de entenderse por razones políticas, para adquirir más poder para el territorio. Entonces es como si fuéramos nosotros 5 y cada uno solo piensa para mí y yo quiero y lo que tú tienes también lo quiero para mí y lo que ella tiene también lo quiero para mí. No ves más que todo recto, es muy complicado, pero no porque la situación lo sea, sino porque la propia gente es muy cabezona a mirar solo en la misma dirección, es egoísta. Ha habido llegar problemas por papeles, que una comunidad dice que son suyos, otra que son de otro, otra, pero problemas muy grandes por unos papeles y más. O sea, realmente es que no hay un problema, el problema es que ellos buscan los problemas. Eso es porque nosotros, bueno, yo creo que sobre todo la gente joven, quizá la gente más mayor tenga todavía algunos prejuicios. Nosotros no tenemos ninguna especie de reticencia contra personas de otras comunidades o de, yo qué sé, del País Vasco. Nosotros lo único que queremos es vivir en paz. Pero, por ejemplo, en lo que respecta al País Vasco, hay partidos como el Partido Nacionalista Vasco que se fundamentan en principios muy arcaicos. El Partido Nacionalista Vasco lo fundó un hombre que se llama Sabino Arana, y ese hombre opinaba que los españoles olemos mal, que somos tontos y cosas así. Entonces, la gente que sigue esa ideología, es normal que nosotros reaccionemos contra ello, pero la mayoría de la gente del País Vasco, o de Cataluña, realmente no pensamos así. Solo son los dirigentes los que quieren que pensemos así para crear separación. De hecho, entre los estudiantes es muy fácil por becas, campamentos, excursiones, que tengas amigos que hablen gallego, que están arriba de España, hay gente que habla andaluz, catalán, vasco, y entre nosotros no tenemos el más mínimo problema. Todos hablamos castellano para poder entendernos todos y no hay el más mínimo problema. Yo tengo una anécdota de un año que yo fui monitora y yo me fui con un grupo de gente, de chavales del País Vasco a Irlanda, y había 2 chicos que me exigían hablar euskera, claro, yo no tenía ni idea. Y cuando se dirigían a mí me hablaban en euskera y yo siempre me quedaba así como, es que no te entiendo. Y pasó el mes, ellos no cedían, yo no podía hacer otra cosa, y cuando al final del mes tuvieron que rellenar una hoja con observaciones, pusieron, la monitora debería ser trilingüe, castellano, inglés y euskera. Me pedían que yo hablase euskera cuando yo no tengo ninguna necesidad de hablarlo, y ellos se dirigían a mí en euskera sabiendo que yo no les iba a entender. Pero no todo el mundo es así, quiere decir que son casos aparte. Y yo, por ejemplo, fui a Barcelona y fuimos a una especie de museo y la información venía en catalán, en vasco, en gallego, en inglés, en francés, pero no venía en castellano. Llega hasta puntos que no son comprensibles. De hecho, en España es el deporte más visto en televisión, más practicado por la gente joven, es el fútbol, el soccer. Y si hay partidos, por ejemplo, no sé, un equipo catalán, el Barcelona, con otro de cualquier parte de España, es más normal ver una bandera de Cataluña que una española, cuando en el resto de los partidos tiene cada uno la de su zona, de su pueblo, la del equipo, el escudo del equipo, pero también la española, y es muy raro. Y hay jugadores, hubo un caso hace, no sé qué era, medio año, 6 meses, un jugador catalán que se negó a jugar con la selección española, y eso sí que fue hubo un problema muy grande porque este jugador dio a entender que prefería, si había un partido de fútbol ese mismo día entre la selección española, el equipo español y el equipo de Cataluña, prefería jugar con el equipo catalán y no con el de la nación. Y entonces de una situación que no debería pasar, de una mera anécdota, se empezó a hacer un lío cada vez más grande, una pelota cada vez más grande, y acabó saliendo en los telediarios, en las noticias.